Ramón Delgadillo, director general de la empresa IEEE, con sede en Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, Ramón? Correcto. Muy bien, gracias, Pedro. Buenos días. Pues para seguir con las pláticas técnicas de aquí de código de red, muy interesante la anterior, estuvo muy interesante lo que es el código de red, bajo qué ley, qué proceso, qué lleva, si hay empresas certificadas para hacer este tipo de estudios. Creo que nos estás explicando muy bien y a fondo todo este tema. Ahora, digamos, ya para iniciar en el tema de, digamos que de los estudios, las autoridades recomiendan algún proceso, la ley tiene establecido un proceso. ¿Cómo se llevan a cabo estos estudios de cumplimiento, mi estimado Ramón? Bueno, mira, Pedro, la ley nada más te dice qué es lo que debemos de cumplir. Es un poco complejo el llegar al cómo. El llegar al cómo sería un poquito más en base a la experiencia de la empresa que vaya a realizar el estudio y también pues entender y leer claramente la ley y apoyándose con diferentes personas que tengan conocimiento profundo en las disciplinas que cubre el código de red. Es un poco difícil y ha sido, yo creo que para muchos contratistas y firmas de ingeniería, descubrir el cómo y sobre todo descubrir el cómo que sea el correcto para que nos lleve a un buen fin en cuanto al cumplimiento del código de red. Sí. Ahora, digamos, este proceso, ¿cómo lo pudiéramos explicar, mi estimado Ramón? Sí, mira, a nosotros nos tocó algunos meses de aprendizaje, nos costó un poco de tiempo entenderlo, y para ir plasmando el entendimiento que tuvimos y en base a varias pláticas con consultores, llegamos a establecer un procedimiento. Nosotros hemos realizado poco más de 50 estudios completos para centros de carga en media y en alta tensión, y lo que hicimos fue elaborar un diagrama de flujo a manera de procedimiento que nos permite llevar paso a paso los pasos pues a seguir para llevar a cabo un buen estudio. Quiero entender que este diagrama, ustedes lo organizaron, esto no viene en la ley, o sea, ustedes, digamos, diseñaron perfecto. Sí, lo hicimos en base a prueba y error, ¿verdad? Estuvimos revisando los pasos que debiéramos de seguir y si en algún momento cometíamos algún error en alguno del proceso de elaboración de algún estudio, pues regresábamos a este flujo y le agregábamos ese paso para evitar pues caer en errores que ya habíamos cometido. Incluso en algunas ocasiones el ingeniero Santiago Barconi y yo nos tocó ir a la comisión reguladora a consultar con ellos también cuáles son algunos puntos que no estaban bien definidos, muy claros en la ley, y esto lo fuimos creando en base al aprendizaje diario de los estudios. Sí. Podemos ver pues aquí un diagrama de flujo completo. Si te fijas, es bastante información y son muchos pasos los que hay que seguir. Podemos empezar con ver los primeros, pues. Primero, pues, existe un requerimiento técnico, una ley que se publica, la cual muchos de los centros de carga, como lo vimos en la sesión anterior, el primer paso del centro de carga para el cumplimiento es aceptar que tiene una obligación ante la ley y que hay que cumplirla. Ya una vez aceptando eso y entendiendo que no van a ser solamente beneficios para el sistema eléctrico nacional, sino que van a ser beneficios también para los propios centros de carga. En la medida que cada quien vaya cumpliendo, vamos a ver una mejoría muy fuerte en el sistema eléctrico y va a ser un beneficio para todos. Entonces, regularmente nuestro cliente se acerca con nosotros y nos solicita un estudio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es solicitarle un diagrama unifilar y un recibo al cliente para determinar la dimensión del sistema eléctrico que tiene este cliente y poder también determinar en qué tarifa se encuentra conectado y a qué nivel de voltaje para ver si efectivamente le obliga este requisito o puede estar exento del mismo.
Entonces, una vez conociendo qué tan complejo y grande es el sistema eléctrico del cliente, ya podemos nosotros determinar el costo y las horas de ingeniería que tendríamos que invertir en este estudio. Una vez que conocemos al centro de carga, lo identificamos como lo maneja la propia ley, tenemos centros de carga tipo A, que son los centros de carga conectados en media tensión, con una demanda contratada ante CFE mayor a 1000 kilowatts, perdón, y de momento han estado dejando exentos de 1000 kilowatts para abajo a los centros de carga en media tensión, que no cumplen con esa demanda. Va a haber una revisión de código de red y algunas personas sugirieron que se baje este nivel de demanda, puesto que si nada más consideráramos los centros de carga conectados en media tensión arriba de 1000 kilowatts, el universo de usuarios sería mucho menor y probablemente el impacto de las soluciones y la mejoría no se va a dar. Entonces es probable que bajen a niveles menores a 1000 kilowatts. Eso se va a publicar en la nueva versión de código de red que debe estar pronto a publicarse. Y también identificamos al centro de carga tipo B en alta tensión, el cual prácticamente le aplican todos los requisitos publicados por la ley. Estos centros de carga son mucho menos en número a nivel nacional, pero sí cuentan con capacidades de consumo y demanda muy altos y pudieran ser causa de una falla mayor, puesto que sus capacidades y sus instalaciones son muy grandes. Entonces a ellos sí les aplican todos los requisitos. Una vez que identificamos que el centro de carga es tipo A y cuenta con una demanda mayor a 1000 kilowatts en media tensión, o es un tipo B que está conectado en alta tensión, verificamos los requisitos que le deben de cumplir a ese cliente para poder nosotros cuantificar cuántos equipos y dispositivos vamos a considerar en el estudio, ¿verdad? En el estudio consideramos si tienen transformadores de potencia, cuántos transformadores tienen, transformadores de alta a media tensión, de media tensión a baja, interruptores posibles, cableados, todos los sistemas que interconectan y configuran el sistema eléctrico del cliente se toman en cuenta para poder ser evaluados y meterlos al diagrama del estudio de flujo de cargas y factor de potencia y armónicas, todos los requisitos que nos piden. Claro. ¿Sí? Posteriormente ya pasamos a un proceso de elaboración de los estudios, de la cotización, perdón, de los estudios, y la cotización pues se manda al cliente. Si es aprobada, pues empezamos con la recepción de orden de compra y todo el proceso. Si no es, pues buscamos una retroalimentación del cliente para ver si nuestro sistema de costeo está fallando o estamos demasiado altos, o probablemente los requisitos que le pudieran estar cotizando la competencia pudieran ser menores y pudiéramos todavía rescatar esa venta. ¿Verdad? Sí. Pasamos a la recepción o la autorización por parte del cliente y luego ya como lo comentamos en alguna de las sesiones anteriores, nosotros ofrecemos el servicio completo de llevar al cliente de la mano desde el principio de su conocimiento y su deseo en el cumplimiento de código de red hasta el final. Entonces, esto implica que le llevamos a cabo los trámites necesarios ante la Comisión Reguladora de Energía y si fuera necesario también llevar a cabo los del SENACE. Sí. La primera parte, pues hay que informarle a la Comisión Reguladora de Energía de la intención de este cliente por cumplir con su obligación mediante una carta. Se le entrega también los datos del apoderado legal del centro de carga para que se tenga en el expediente de la Comisión Reguladora quién es la persona que va a estar autorizada para realizar todos los trámites y tener los compromisos del cumplimiento. Todo esto se hace en ventanilla, en
en persona, no estamos haciendo nosotros ningún trámite digital. Ok. Una vez que se le entrega a la Comisión Reguladora de Energía esta documentación, se abre un expediente para este centro de carga y a partir de ahí, pues ya empiezan ellos a recibir información referente a este tema. Claro. Pasamos también a que inmediatamente solicitamos los valores de cortocircuito en la comisión, en la cometida del cliente solicitados a Comisión Federal, puesto que estos valores son los principales para determinar nosotros los estudios de cortocircuito y determinar los niveles de cumplimiento en balanceo y en armónicos, y es muy importante para el estudio de coordinación de protecciones también. Regularmente, en sistemas en alta tensión, se cuenta con que el SENACE publica en su página los valores de cortocircuito de ese centro de carga en el punto de conexión, y son valores proyectados hasta 6 años a futuro. Okay. Con esto podemos tener una muy buena idea de qué es lo que planea la autoridad con ese circuito, si es un circuito que tiende a ser reforzado, va a crecer su capacidad y probablemente el nivel de cortocircuito vaya a ser mayor, okay, y que no nos quedemos cortos a la hora de elaborar un estudio. Y en media tensión el caso es diferente. En media tensión regularmente los departamentos de planeación y distribución de cada una de las zonas de Comisión Federal elaboran estudios y los van actualizando de cortocircuito, y para ello necesitamos elaborar una carta de solicitud de valor de cortocircuito ante Comisión Federal en la zona o en la área local del centro de carga, y Comisión Federal ya nos entrega una carta con los valores solicitados. Okay. Entonces, ya teniendo estos valores, ya podemos partir con la parte técnica de los estudios. Una vez también, paralelamente a esto, habiendo recibido la orden de compra del cliente y haber tenido ya la documentación legal, presentamos un programa de trabajo al cliente donde vamos a señalarle las diferentes etapas del proceso de la elaboración de un estudio y los tiempos que requieren cada uno de ellos para que el cliente sepa el alcance y en qué tiempos vamos a ir llevando a cabo cada uno de los estudios. Estimado Ramón, quiero entender que no son tiempos estándar. Me imagino que tienen que ver con cada empresa, cada problemática tiene tiempos diferentes. Es correcto, sí, dependiendo de la complejidad, como vimos acá, y el tamaño del estudio, una vez conociendo el diagrama unifilar, vamos a saber cuántas mediciones vamos a tener que realizar, y probablemente si son 6, 8, 10 mediciones semanales, pues se extiende un poquito más el programa de trabajo. Contamos con suficiente equipo para hacer unas mediciones simultáneas en el centro de carga, pero sí a veces el tiempo, a veces el cliente, por ejemplo, si vamos a hacer mediciones en una temporada, aquí en Ciudad Juárez, pues se marcan mucho las fechas de invierno y verano y las temporadas en donde los consumos de los clientes cambian mucho. Sí. Sobre todo en verano, cuando la necesidad de prender los aires acondicionados obliga a los usuarios a consumir más energía. Entonces, probablemente desfacemos algunas actividades y le digamos al cliente que es conveniente llevar a cabo las mediciones cuando tenga su máxima capacidad en operación, y pues poder tener información un poco más real de los consumos, ¿verdad? Sin duda, entonces, Ramón. Sí, es muy variable. Sí. Bueno, pues sin duda que es algo complejo, es algo realmente de especialistas. Esto no creo que lo haga, esos estudios que presentan de 2, 3, 4, 5 hojitas, creo que es una vacilada. Creo que aquí en este diagrama nos hace entender que es algo complejo, multidisciplinario, como lo dices. Creo que incluso esta es información hasta confidencial. Ustedes son empresas que hacen camino al andar, o sea, están trazando un camino. Están mostrando toda la experiencia que tienen al respecto. Y bueno, si nos puedes seguir platicando un poco de este diagrama que se ve muy interesante
Muy informativo, Claro. estimado Ramón. Definitivamente los estudios son complejos y yo no creo que sea aceptable por parte de ninguno de los centros de carga recibir un estudio de 5 o 6 páginas en donde ni siquiera refleja la situación actual de un centro de carga. No puedes explicar ahorita con tan poquitas páginas una situación actual, mucho menos explicar una situación a futuro, que es lo que queremos hacer con los estudios. Nuestra obligación en el estudio pues es llevar al cliente a un cumplimiento y para ello necesitamos primero determinar la situación actual del centro de carga, considerar las variables que se tienen en el sistema. No, los centros de carga, los sistemas eléctricos son seres vivos que realmente están en un constante movimiento, es muy dinámico un sistema eléctrico y pues tenemos que hacer simulaciones considerando diferentes condiciones de carga, diferentes etapas de los procesos eléctricos. Entonces, pues para llegar a tener la imagen completa de lo que es actualmente y a dónde lo queremos llevar, se requiere de un proceso muy largo y estudios de no menos de 100, 150 páginas para poder determinar con toda claridad las necesidades y las soluciones que se tienen que llevar a cabo para el cumplimiento. Claro. ¿Verdad? Sí, Ramón. Es importante saber, y esto le puede ayudar a ahorrar mucho dinero a los clientes, cuando ellos han tenido ya estudios previamente. Muchos centros de carga industriales se han preocupado por cumplir con ciertas normas. Por ejemplo, la NOM 029 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aquí en México obliga a los centros de carga a hacer algunos estudios de ingeniería para determinar los niveles de riesgo a los que están expuestos los trabajadores cuando trabajan con un sistema eléctrico energizado. Entonces, estos estudios para llegar a esos valores de nivel de riesgo tienen que hacer un estudio de cortocircuito, un estudio de coordinación de protecciones y que es básicamente el punto de partida para un estudio de código de red. Entonces, no es necesario que le cobremos al cliente un estudio nuevo cuando él puede tener a lo mejor ya un estudio previo que puede ser la base para continuar con un estudio de código de red. Y simplemente habría que actualizarlo en caso de que nos diga que tiene 3 o 4 años ese estudio, pero es una muy buen punto de partida para realizarlo con más rapidez y con un costo mucho menor. Claro. ¿Verdad? Sí, Ramón. Ya que definimos los requisitos a cumplir y tenemos los datos del centro de carga, elaboramos un levantamiento físico en las instalaciones del cliente donde tomamos imágenes de los datos de placa, de transformadores, de motores superiores a 50 HP, de capacitores, de filtros de armónicas, todos los elementos eléctricos o dispositivos eléctricos que componen al sistema del cliente, que pueden ser relevantes para la determinación de soluciones de código de red por incumplimiento o para complementar un cumplimiento que tengan parcialmente cumplido. Sí. Entonces, ese levantamiento pues nos ayuda mucho, nosotros lo utilizamos como una herramienta para comprobar también ante la autoridad que se hizo un levantamiento en campo, que los datos que están plasmados en el estudio y en el diagrama unifilar son fieles a la realidad. Existe un dato de placa de un transformador con cierta capacidad, impedancia y voltajes de operación, y esto es muy importante para darle certeza al proyecto y al resultado de las soluciones. Sí, regularmente a veces tenemos que apoyarnos en contratistas. Nosotros desarrollamos internamente aquí en Ciudad Juárez a 3 o 4 grupos de contratistas eléctricos que tienen ya mucha experiencia, que nos ayudan con mucho de los levantamientos, con la elaboración de algunos diagramas unifilares, pues porque
el sistema, viendo que sí es complejo, yo creo que aquí el punto más importante son los recursos humanos, ¿verdad? El tener personal suficiente y capacitado para llevar a cabo el estudio puede llevarnos a cumplir bien con los tiempos de entrega. Ya. Sí. Una vez que tenemos